Bueno, tenemos varias cosas. Hoy tenemos mucha información que como siempre va a quedar grabada, pero es muy importante que entendamos realmente nuestra fe. Es muy importante. No es decir que se nos enseñó equivocadamente, no se nos enseñó equivocadamente. Sin embargo, hay que ir matizando, creciendo, desarrollando. Por eso están ustedes en un diplomado de teología, para ir entrando seriamente, profundamente en estos temas. Primero, entre paréntesis, quiero, si van a misa todos los días, no sé si van, pero por ejemplo, Mariel se conectó un poquito antes y ella contaba, más bien me compartía, hay que felicitarla, su aniversario de boda, 40 y qué, ¿cuántos años? 40 exactos. 40 exactos, sí, sí. De feliz casamiento. Ay, les voy a mandar una foto porque me puse el vestido de novia y nos hemos reído. ¡Qué alegre, qué alegre! Ahí se los mando después para no Pues es una gran alegría y darle gloria a Dios porque realmente la gracia del sacramento se desarrolla donde le permitimos que se desarrolle, ¿verdad? Entonces, bendito Dios que se ha podido llegar a tan bonita fecha y esperamos que dentro de 10 años, si estamos vivos, nos invite a la fiesta. Sí, eso es lo primero que tenemos que esperar, estar vivos. Pero por eso, así va a ser, Dios, así va a ser, Kelly, definitivamente. Entonces, decía Mariel que ella, como saben ustedes, ¿verdad? De que si uno va después de las 5 el sábado a misa, pues entonces es ya misa del domingo. Pero como esta es una fiesta sumamente importante, Pentecostés, el día anterior es vigilia. Cuando esto lo tendríamos que saber cuando estudiamos liturgia, pero no importa, lo voy a volver a explicar. Cuando es una vigilia, es una preparación intensa para la comprensión de la fiesta. Entonces, decía Mariel, pues hubo lecturas diferentes, tanto del Evangelio como primera y segunda lectura. Pues, o sea, el sábado fue solo primera, no hubo dos, me imagino. Y el domingo, pues... No, sí hubieron, sí. Y luego, entonces, el domingo, pues ya las lecturas del domingo de quienes fuimos a la Eucaristía Dominical. Entonces le decía yo que Pentecostés es el anverso, o sea, es la contraposición de Babel. Por eso ella se sorprendió que hubiesen leído la Torre de Babel, pero le explicaba de que acuérdense que ahí estamos antes de la historia de la salvación, antes, porque el capítulo 11 todavía no ha empezado la historia de la salvación. La historia de la salvación empieza con Abraham. Entonces, del capítulo 1 al 11 se llama prehistoria. Y en esa prehistoria es muy importante entenderla en la Sagrada Escritura, porque ahí están los fundamentos de nuestra creencia, de nuestra fe, de nuestra religiosidad y de nuestro catolicismo. Entonces, aquí es donde nosotros vemos que en el capítulo 1 presenta, por ejemplo, el origen y el fundamento de toda nuestra fe, que es Dios. ¿Y cómo? Cada pasaje es revelación, o sea, Dios se revela en ese pasaje, se da a conocer, se manifiesta. Entonces, es un himno, el Génesis 1 es un himno litúrgico, o sea, que se celebraba en el templo, pero que exhorta lo que nosotros creemos, que Dios es principio de todo, principio de vida, principio de palabra, y todo es un dinamismo
que de él emana, es fuente, principio, fundamento de la vida, sobre todo de la vida, de todo tipo de vida, del cosmos y de la vida vegetal, animal y humana. Ese himno está contrapuesto con el politeísmo, porque ahí hay una enseñanza monoteísta, o sea, Dios es uno y Él es el que crea, Él es el origen. Y en un ambiente politeísta, porque en ese ambiente se le daba culto al sol, a la luna, a los animales misteriosos, a las plantas porque se tenían cierto beneficio, a todo lo que no se conocía se le daba culto, al rayo, al trueno. Ahí tenemos toda la mitología, eso se llama politeísmo. Entonces ese himno contrapone dos cosas. Hay uno al que hay que darle la gloria, el honor por justicia si realmente creemos, ¿verdad? A él se le debe todo. Y luego todo lo demás es creación o por lo tanto es criatura. Eso es Génesis 1. Génesis 2 y 3, pues ya no es un himno, es una narración. Y nos va a contar cómo el amor de Dios, Dios es amor, y ya lo vimos en Génesis 1, que crea por amor, no por necesidad. O sea, no tenemos obligación ni de creer en Él, ni de darle culto, ni de nada. Eso es, si nosotros aceptamos su revelación y aceptamos su amor y nos abrimos a Él, pues entonces nosotros respondemos. La fe es una respuesta a lo que Él revela, a lo que Él da a conocer. Bueno, pues entonces en Génesis 2 vemos otra creación, o sea, es otra narración de otra creación, de cómo fueron los orígenes. El primero era un himno y ahora va a ser una narración. Y en este caso, esta segunda narración es más primitiva que el himno, porque utiliza formas humanas para hablar de Dios. Dios siembra un jardín, Dios hace las figuritas de animales. O sea, si ustedes ven, hay una diferencia de Génesis 1 a Génesis 2 de cómo es la creación. Pero dice lo mismo, o sea, es del mismo ser, un solo ser es el que lo hace todo, solo que Génesis 2 va poniendo como que Dios, porque estoy diciendo que usa formas humanas, entonces va poniendo Dios haciendo las cosas, ¿verdad? Hace primero al hombre, después lo pone a dormir, la mujer, bueno. Y de alguna manera, todo eso es simbolismos. Utiliza gran cantidad de simbolismos que nosotros debemos entender. En ningún momento estos dos relatos tienen un objetivo histórico. Son relatos teológicos, cuando digo teológicos, es que va incluida la fe, porque es una interpretación teológica, o sea, una interpretación desde mi comprensión de Dios. Igual el que lo escribió es desde su comprensión de Dios, inspirado, revelado, pero humano, que está tratando de transmitir los orígenes a cómo los van entendiendo las distintas culturas. Cada cultura tiene su relato de cómo fueron sus orígenes. Nosotros en el Popol Vuh tenemos nuestros orígenes. El Dios hizo varias creaciones hasta hacer al hombre de maíz, y ese es el que se alimenta de maíz. Bueno, entonces esa narración sigue en el capítulo 3, que el ser humano que ha recibido la vida como regalo, porque no la pidió, porque ha recibido el entorno como regalo, que Dios mismo lo puso como administrador de la creación, pues resulta que hay un diálogo entre un animalillo ahí que forma parte de la creación, pero que en las culturas paganas se le daba culto. Pongan atención a eso. La serpiente es un animal que en las culturas se les da culto. Si no recuerden ustedes a los egipcios con la cobra aquí arriba, ¿verdad? En la corona.
sea, se les da culto de sabiduría, se les da culto de fertilidad, y justamente los cananeos le daban culto a la serpiente. Entonces, por eso se presenta ahí con un diálogo, ¿verdad? Entre la mujer y la serpiente. El tema del diálogo es sumamente importante porque desde ese momento hay una palabra terrible que dice la serpiente. Dice, Dios sabe que si ustedes comen de ese fruto, se les abrirá los ojos y seréis Como dioses, dice. Ajá. Pero, ¿qué es lo que le está diciendo ahí la serpiente a esa mujer que le está diciendo? Una mentira. No, Porque pero está diciendo que van a ser igual que Dios. Pero ¿qué es lo que está diciendo? No, no está diciendo ni una mentira, ni está diciendo nada, ¿verdad? Porque lo que está diciendo la está igualando a Dios. No, está poniendo la sospecha. Ese Dios sabe que si comemos, nos prohibió comer de ese fruto, porque Él sabe que si nosotros comemos de ese fruto, seremos igual que Él. Es sospecha. Okay. ¿No les parece a ustedes que es algo terrible? Duda, pone duda, en duda, ¿verdad? Más que duda, sospecha. La sospecha es más que duda. Ser sospechoso es no confiar en esa persona. Y hasta el día de hoy se sospecha si Dios es bueno. Porque si es bueno, ¿por qué la pandemia? Y si es bueno, ¿por qué las guerras? Y si es bueno, ¿por qué? Y si nos ama, ¿por qué los niños con hambre? Y si nos ama, ¿por qué el cáncer? Y si no... ¿Esa sospecha sigue hoy o no? Sí. Eso es terrible. Eso es serio. Eso está en Génesis 3. La sospecha, ese es el pecado de origen. El pecado de origen no es ni sexual, ni es sospechar de la bondad, del amor de Dios. Es tener la evidencia de que Él ama y sospechar de su amor. Eso es terrible. ¿O no? Sí. Bueno, pues entonces, con esa sospecha, ya no pueden vivir en intimidad con Dios. Y si ya no pueden vivir en intimidad con Dios, ¿qué pasa? Pues están fuera del jardín. Y están fuera del jardín, pero ahí hay una promesa en ese jardín de una mujer que va a pisotear, pero no la cabeza mujer. de la serpiente, no, es el hijo, no es el que va a mujer, pisotear. Es el la hijo. descendencia de la mujer. Fíjense que dónde empieza la revelación. Es la descendencia de la mujer. La descendencia. Ok. Entonces, ahí empieza la promesa. Desde el primer momento empieza una promesa que se va a realizar hasta con Jesús de Nazaret. Bueno, pero luego, ya fuera de la intimidad de la relación con Dios, se desarrolla el homicidio, ya la envidia, la rivalidad, luego ya las civilizaciones. Eso es Caín y Abel, capítulo 4, después 5, 6, la civilización, el querer tener más, el poseer más, la codicia, la envidia, la ambición, todo se va desarrollando junto con la civilización hasta que llega entonces el diluvio. Esto ya cundió todo el mal entonces empezó. ¿Saben entonces cómo empezó? No como una desobediencia, eso es muy fácil, es simplemente el mal empieza con la sospecha de saber si Dios, ni siquiera si existe, y si existe, pues a saber si es tan bueno como dice. Ok, entonces se desarrolla, viene el diluvio, un solo personaje, Noé, bueno, se desarrolla y sigue adelante, pero vuelve otra vez la misma historia con Babel. Entonces, en los primeros 11 capítulos vemos que la humanidad realmente no quiere aceptar que Dios es amor, aunque tenga la evidencia por todos lados, lo niega, lo rechaza, quiere hacer su vida como quiere, no quiere depender ni de la providencia, ni quiere hacer alianza con él,
no quiere hacer nada. Entonces ahí termina Babel. ¿Qué es Babel entonces? Pues es lo mismo que Génesis 3. El ser humano que quiere ser como Dios, memorable, que sabe que él tiene que hacerse un nombre por él mismo, no va a esperar que Dios se lo dé, él tiene que ser importante, memorable, que todas las naciones lo reconozcan, y para eso va a ser una torre. Entonces, obviamente, cuando el egoísmo y el yo va por delante, la confusión se despliega por todos lados, y entonces ellos no pueden entenderse y la obra queda sin realizar. Y Pentecostés es todo lo contrario. O sea, es aquellos hombres miedosos, asustados, que no entendían nada, y con la fuerza del amor tienen una vitalidad tremenda. Y aunque ahí dice que mucha gente hay de distintos idiomas, de distintas culturas, todos se entienden porque el idioma del amor es entendido. Ahí no hay egoísmo, no hay rivalidad, no hay ambición, no hay de querer protagonizar, no hay protagonismo. Ahí es Dios el que actúa. Y eso es Pentecostés. Entonces por eso en la vigilia, entendiendo que nosotros tenemos todo el conocimiento desde Génesis 1 hasta Génesis 11 de una rebeldía y necedad humana que no quiere ser criatura, sino quiere ser como Dios, pues entonces, ¿y por qué quiere ser como Dios? Porque sospecha de que Dios sea real, sea amor y sea bueno. ¿Y por qué sospecha? Porque las circunstancias le demuestran lo contrario, ¿verdad? Algunas circunstancias. Se enfoca más en las circunstancias que en el amor de Dios. Esa es la síntesis de los 11 capítulos. Por eso en la vigilia se lee Babel, pero nosotros tenemos que sintetizar esos 11 capítulos y entender que la humanidad fue así y sigue siendo así, ¿verdad? Pero, fíjense bien, hoy, entonces, fíjense qué interesante lo que es la liturgia. Hoy se celebra en la Iglesia Católica María, La madre. Madre de la Madre de la iglesia. María, pero pongan atención, el 1 de enero, después de Adviento y Navidad, entre Epifanía, se celebra María, Madre de Dios, pero después, entre las dos fiestas más importantes de la encarnación de Dios en María, ¿verdad? Entonces, María, Madre de Dios. Pero hoy, después de la Cuaresma y la Pascua, hoy lunes se celebra María, Madre nuestra, porque la iglesia somos nosotros. Entonces, Madre nuestra. Y fíjense que la lectura del Evangelio son las bienaventuranzas. Y cuando la gente dice que tan extraño que las bienaventuranzas, el programa de Jesús, su mayor discurso, y nadie lo entiende. Bueno, ahí está el modelo. ¿Cómo nadie lo entiende y todo el mundo le da culto a María? Pues justamente Isabel le dice, bienaventurada tú, porque has creído. Y hoy decía el sacerdote, ciertamente María tiene el mérito, un mérito personal, y su mérito es haberse abierto al amor de Dios, y por eso es llena de gracia. Ese es un mérito personal, pero después todos los méritos son por Cristo. Entonces, interesantísimo que la liturgia nos ubica primero en el centro, Jesús. Así es. Jesús en el centro, y Jesús como manifestación viva del Padre. Y por méritos de Jesús, María es el primer modelo, el primer discípulo y el primer testigo de ese misterio de la Trinidad. Entonces, es importante que nosotros veamos eso y no confundamos las ideas, porque la misma liturgia
nos va ubicando, ¿verdad? Nos va ubicando, nos va aclarando nuestra doctrina. Y el prefacio de hoy, si fuimos a misa, si ustedes notan, pues en el prefacio se habla de los méritos de Jesús y María, que se abre a esa gracia de Dios, y por eso ella, pues nosotros le damos esa veneración, ¿verdad? Muy importante, ¿verdad? Muy importante. Bueno, habiendo dicho eso, Mariel, miren su pregunta, pues llevó toda esta, Sí. no se pueden dar respuestas así tan chiquititas. Y la di así en general porque de alguna manera ayuda a la comprensión claro que de sí. todos, ¿verdad? Bueno, entonces habiendo dicho eso, entramos a nuestro tema y a nuestro taller. Primero, veamos en la introducción. Veamos en la introducción y el mensaje de las 7 iglesias y veamos nuestro folleto, nuestro librito. Donde dice en el tema B, donde dice estructura del septenario de las cartas. Y dice claramente para descubrir la manera sistematizada, o sea, es un sistema el que se va a desarrollar ahí, ¿verdad? Como Juan formula su obra, o sea, ¿cómo hizo esta obra Juan? Entonces, todos los temas del septenario son la parte importante, y si ustedes ponen atención, tiene que ver con la introducción. Veamos entonces. Primero tenemos en la introducción, tenemos de alguna manera se proclama ahí en este tema las bienaventuranzas o felicitaciones, que fue el tema de hoy, ¿verdad? Entonces aquí es la primera de las 7 bienaventuranzas de San Mateo que leímos hoy, ¿verdad? Es bienaventurados los pobres de espíritu, o los pobres. Los pobres son aquellos, en hebreo se llaman los anahuim. Los anahuim son aquellos que no tienen más esperanza que la providencia de Dios, que no esperan más que en Dios, en todo sentido. Y aquí volvemos a tener a María, ¿verdad? Es la primera anahuim, o sea, ella no sabe cómo van a pasar las cosas, ella no entiende, muchas cosas las guarda en su corazón, las medita, las contempla, pero ahí está, como esclava de Dios. Es una anahuim, ahí tenemos el ejemplo, ¿verdad? Y por eso, bienaventurado. Entonces, aquí se va a ir presentando. Mucha gente lo entiende como un libro terrible, pero no lo es, ¿verdad? Ya vamos viendo que tiene muchos temas de importancia. Lo más importante es cómo es presentado Jesucristo, cómo es celebrado Jesucristo. Fíjense que esto es sumamente importante porque nuestras eucaristías se llaman celebración. Es la celebración eucarística. Entonces yo espero que con esto ustedes sepan por qué se celebra. Si la gente dice que es tan aburrida, que no entiende, que es lo mismo, que sale con sueño, todo lo que ustedes quieren. Pero bueno, en primer lugar, a Jesucristo es celebrado como testigo fidedigno. ¿Testigo fidedigno de quién? Del Padre. Sí, ¿qué quiere decir fidedigno? Pues alguien que se puede confiar por su fidelidad y por su dignidad. Entonces, Jesucristo es celebrado por el único personaje testigo fidedigno. Ese primera cosa. Luego, también es celebrado como primogénito de los muertos. ¿Qué quiere decir eso? Que pues, el primero que ha resucitado, ¿verdad? De la raza humana no ha resucitado nadie. No me van a decir Lázaro o la hija de Jairo se volvieron a morir. No, se murieron a morir. Ajá.
Jesús es el primer primogénito de los muertos que ha resucitado. Y luego es también celebrado como Señor de los Reyes, ¿verdad? O sea que de alguna manera el tema del reino de Dios, o sea, toda la soberanía, toda la gloria, toda la majestad, pues se le da a él por sus méritos. No es simple y sencillamente porque es un dogma de fe. Los dogmas de fe los tenemos que razonar y tienen razonamiento. Hay que entender que un dogma de fe es un parámetro que pone la iglesia ante miles de interpretaciones y muchas con mucha fuerza. Pero entonces la iglesia como madre y maestra dice, bueno, este es el dogma de la iglesia, esto es lo que hay que creer, porque hay mucha interpretación de distinta manera, pero eso no implica que nosotros no podamos razonar ese dogma. El catecismo de primera comunión decía, ¿qué es un dogma? Una verdad que debemos creer aunque no podamos comprender, decía, pero eso hacen antes de Vaticano II. Vaticano II ha abierto todos los esfuerzos para que nosotros comprendamos nuestra fe. Por eso estamos reunidas estudiando, ¿verdad? Para comprender nuestra fe. No es tanto un tema intelectual, sino es un tema de práctica, de ir entendiendo nuestra liturgia, ir entendiendo la celebración, ir entendiendo por qué realmente nosotros celebramos a Cristo como testigo fiel del Padre. Pues es que está claro, pues porque su misión que la lleva y que se la da el Padre justamente en el bautismo, él la lleva hasta lo último de las consecuencias, sin dar un paso para atrás, pero ni siquiera para agarrar aviada, sino que lo hace de una manera, con una dignidad y con una fidelidad al Padre, que es para que nosotros realmente no podemos decir en ese momento que porque era Dios, porque entonces ya ahí mutilamos toda este testigo fidedigno, ¿verdad? Porque entonces ahí ya nos perdimos. Lo hace humanamente posible. Bueno, y luego el tema de la resurrección, que ya sabemos que no hay una evidencia clara, porque hasta la escritura dice que la tumba está vacía, pero que hasta el día de hoy se dice que se robaron el cuerpo y que los seguidores hicieron esta pues como escena para convencer, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, ahí está esa parte, lo que hemos dicho, que cuando no se quiere creer, no se cree, ¿verdad? Así tengamos la evidencia en la punta de la nariz. Pero hay algo que nosotros podemos razonar. Aquí viene el razonamiento. Jesús tuvo que haber causado un gran impacto, por lo menos para que 2021 años después o 2040 años después estemos reunidos aquí y estemos tratando de entender lo que dijo, lo que hizo para poderlo poner en práctica. Si no, ¿cómo? La historia en dos, antes y después de él. ¿Cómo iba a pasar todo eso si no hay un impacto de vida, verdad? Eso no se puede sacar así nada más de la manga. Entonces, tenemos el impacto que causa su persona en Pablo, por ejemplo, que no era una persona intelectual, de cultura griega romana con raíces judías, una persona que pensaba, una persona que estaba formada, no era pagano, era judío, entonces era monoteísta y el impacto logra y se va 3 años a Arabia para profundizar, para entender todo este encuentro con el resucitado, con el viviente. Entonces, hay razones, para que esto no sea ni una leyenda, ni un cuento, ni un mito. Hay razones. Y ahora, el reinado de Dios, pues el reinado de Dios es el que está desde Génesis 1. Si es el creador de todo, debería reinar en todo. ¿Y por qué no lo hace? Pues porque no se lo permitimos, ¿verdad? Porque usurpamos ese lugar
y lo queremos sacar de la historia y lo queremos sacar de la vida y lo queremos meter cuando lo necesitamos y sacar cuando nos estorba, en fin, todo ese manipuleo, pues ahí está, ¿verdad? Entonces, así empieza la introducción con todas estos mensajes, pero sobre todo viendo cómo es recordado Jesucristo, no solo en la forma histórica, sino litúrgicamente, o sea, ¿por qué se celebra de esa manera? ¿Por qué hasta el día de hoy lo seguimos celebrando? Porque es un testigo fidedigno, porque es primogénito de los muertos y porque es Señor de los reyes, ¿verdad? O sea, de todo poder, de toda autoridad, Él tiene el señorío. Bueno, entonces, el vidente, ¿verdad? Va a empezar el mensaje con este saludo, es lo que estábamos viendo, y vemos la visión entonces de Jesucristo. Y vamos viendo ahí, por ejemplo, los 7 espíritus, que no es igual a 7 ángeles, sino que de alguna manera es la presencia. Ya dijimos el tema de los números. El tema de los números es importante porque representan, creo que esto se los expliqué anteriormente, que en hebreo hay solo 22 sonidos, no hay consonantes, sin vocales, no había vocales, ¿verdad? Pero que esas consonantes también son números. Sí. Entonces, cada número va a tener un significado también, y la consonante también. Entonces, los 7 espíritus no es igual que sean 7 ángeles. Por si nosotros queremos darle esa interpretación, es importante leer las notas de pie de página. Entonces, son los dones del Espíritu. Sí. Sino son la presencia viva. Oigan, es que eso es lo mismo que es Pentecostés. Si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de lo mismo, por eso empecé desde Génesis, ¿verdad? Es la presencia viva y dinámica del Espíritu Santo en su más honda realidad personal. O sea, estos 7 espíritus inundan todo el universo, ¿verdad? Es el Espíritu Santo abarcando. Si ustedes ven en Génesis 1, dice, el Espíritu de Dios ondeaba toda la tierra. O sea, ahí está el Espíritu, ahí está esa realidad que va cundiendo todo lo que puede haber o va a haber a causa de él, ese ser. Entonces, es una presencia viva y dinámica la de Dios. No es así como que me oye, no me oye, me mira, no me mira. Ahí está otra vez la sospecha. ¿Quién es? ¿Qué es? Fíjense, los 4 evangelios responden a una sola pregunta. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Y el Apocalipsis está respondiendo de una forma absoluta y total. Pues simplemente es el testigo fidedigno, es el primogénito de los muertos y es el Señor de los señores, es el Rey de reyes, Señor de los señores. Está ya el final, los evangelios van en todo el proceso. ¿Quién dice a la gente que soy yo? Jesús haciendo todos los esfuerzos para que la gente vea la manifestación de Dios y que entienda que es un enviado, y la gente que sí, que no, que unos le creen, que otros no. Y bueno, ustedes también quieren marcharse, le dice Jesús a sus apóstoles en Juan 6, y ellos dice, y Pedro contesta, ¿a dónde quieres que vayamos? Solo tú tienes palabras de vida. Bueno, sin embargo, pues ya ven, a pesar de esa gran respuesta, pues también hay después negación, hay después miedo, porque así somos los seres humanos. Pero el punto es que a pesar de todo eso, aquí se está hablando de la presencia viva y dinámica de ese espíritu, de ese que ayer cronológicamente celebrábamos como una fiesta, Pentecostés. Esto es todos los días es Pentecostés. Todos los días está actuando dinámicamente, vivamente dentro de las comunidades en la más honda realidad personal de cada uno, ¿verdad?
Entonces el 7 es una inmensa totalidad, ¿verdad? Que no se termina nunca, incesante, constante, manifestaciones de su fuerza, de su profecía, de su inspiración, de su perdón, de sus múltiples carismas. Todo eso es Dios mismo, ¿verdad? Todo eso. Y para sensibilizarlo a nuestros sentidos, pues es esa presencia viva de su espíritu dentro de nosotros. Entonces, como decíamos anteriormente, la pregunta que está en Apocalipsis es entonces, ¿quién es Jesucristo para las comunidades? Pues las comunidades, teniendo presente cómo lo celebran, vamos ahora a verlo cómo lo rememoran, o sea, cómo lo recuerdan. Y lo recuerdan con 3 grandes beneficios que él ha hecho y que sigue haciendo en cada comunidad, ¿verdad? 3 grandes beneficios que el Señor con tanta abundancia ha concedido. ¿Qué beneficios creen ustedes que son? El amor, la redención y la participación en el sacerdocio. En el sacerdocio regio. En el regio. Pero eso... Solo es el del sacerdote ordenado. No. Sí, no. solo en el regio es el nuestro. El nuestro, nuestro. O sea, el de nosotros, porque nosotros por nuestro bautismo somos profetas, sacerdotes y reyes. Entonces, de alguna manera, esa participación es por los méritos de Jesús. Entonces, la iglesia, fíjense ustedes cómo hasta dónde entra la situación, que ahí es donde entra el gran valor de cada sacramento, que nosotros lo recibimos y lo damos y de una manera como recibimos la comunión de una manera tan extraña, ¿verdad? Sin embargo, es una gran participación, participar de su amor y de su redención. El tema de la redención ya lo explicamos una vez, yo creo que está ya claro, ¿verdad? No es lo mismo salvación que redención. Ya hablábamos de eso anteriormente. Esa palabra no la tenemos en nuestro lenguaje actual, porque la redención era el rescate de un esclavo en las antiguas culturas. O sea, alguien tenía que pagar un precio para que quedara liberado el esclavo que por deuda o por algún problema que había pasado se había quedado no pudiendo responder a la deuda, se quedaba en calidad de esclavo pagando con su trabajo. Pero entonces aquí iba a pagar eternamente hasta que se muriera, o porque nunca el dueño de la deuda, ¿verdad?, iba a decir, bueno, ya fue suficiente lo que hiciste. Era necesario ser rescatado. Esa imagen hoy tiene que comprenderse, porque no se trata que Dios mismo quisiera ser satisfecho por nuestras faltas y que Él nos tuviera esclavizado a nosotros. Eso no se puede entender de esa manera, si estamos diciendo que Dios es amor. Entonces, lo que estamos viendo es que nosotros, según lo que leímos de los 11 primeros capítulos, seguimos esclavizados con esos temas de la sospecha de Dios, y si no provee, y si no esto, y si mejor yo aquí. Fíjense que aún Abraham, que responde inmediatamente, marchó cuando Dios le dice, pues, abandona tu tierra, tu casa, tu familia, todo, y ve al lugar que yo te mostraré. Ese mostraré no dice ni dónde, ni cuándo, ni a qué horas, ni en qué momento, dice mostraré, así. Tú tienes que confiar, abandonarte. Sí. Y Abraham lo hace, Igual María cree y luego dice marchó. O sea, siempre hay un dinamismo, siempre hay un movimiento. Un sacerdote decía, cuando tú tienes que llevar la misión, tú tienes que tener la actividad del cristianismo, pero hay algo que te lo impide y te lo bloquea, eso es a lo que estás esclavizado.
No tienes la libertad de movimiento. Abraham tuvo la libertad de movimiento, María tuvo la libertad de movimiento. Van a encontrar ustedes que todos los personajes, Moisés tuvo la libertad, todos los personajes que atraviesan toda la Sagrada Escritura tienen la libertad de movimiento. Por eso ustedes van a ver que Jesús llama y dice, sígueme. Tienen la libertad de movimiento. Entonces van porque hay una atracción definitivamente, hay algo que llama y lo hacen, ¿verdad? Entonces, eso es un formato que lo vamos a encontrar en todos los personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces, cuando nosotros no tenemos la libertad de ir porque ya, por lo que sea, por lo que ustedes quieran, pues dice este sacerdote, pues a eso estás esclavizado. O sea, que el movimiento te va a demostrar dónde está tu cepo. Cuando tú dices, yo no puedo porque ahí está tu cepo. Ya no puedes, ahí estás. Entonces, eso es ver entonces que la comunidad pues se va dando cuenta de que por llevar ese mensaje de Jesús, en el caso de Apocalipsis, por llevar estos testigos, estas comunidades, estas iglesias, llevar este mensaje, pues están sufriendo persecuciones, están sufriendo necesidades y muchos son mártires, ¿verdad? O sea, los matan. Entonces, ver hasta dónde se es capaz de llevar este mensaje, ¿verdad? Pues cuando... A las últimas consecuencias, hasta las últimas consecuencias. Cuando la vida misma no es un impedimento, o es como decía San Ignacio, ¿verdad? Todo es tuyo, tú me lo diste, a ti lo devuelvo. A ti te lo devuelvo. Entonces, sí, solo dame tu gracia y tu amor, que con eso me basta. Y eso ni siquiera lo tenemos que pedir porque ahí está siempre, pues esa es una promesa, ¿verdad? Entonces, lo que deberíamos de pedir es podernos abrir a esa gracia y a ese amor, porque de que está, está. Entonces, vamos viendo que así es como se responde entonces quién es Jesús, quien me da su amor hasta lo último por mí, porque es por cada persona, no es por la humanidad entera, muy general. Cada quien tiene que ver que es por su persona, por sus fallas, por sus limitaciones, es por mí. Y me ha liberado de mis esclavitudes. Por eso se va a entender a Pablo cuando dice, si ya son libres, ¿por qué quieren volver a esclavizarse? ¿Por qué quieren volver a ser esclavos si ya el Señor los liberó, ¿verdad? Pero volvemos otra vez a la misma historia. Y el tema del sacerdocio regio, pues que es simple y sencillamente lo que nos toca a todos, ¿verdad? Santificar nuestras realidades, empezando por nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, ese es el contexto donde van a empezar entonces a entrar las 7 cartas. Esa es toda la introducción que va a empezar las 7 cartas. Entonces, tenemos unos minutos, no vamos a tener tantos, pero tenemos unos minutos. Veamos entonces lo que dice el folleto. Dice que veamos, que busquemos el patrón que se utiliza en todas las cartas. Entonces, todas empiezan con la misma fórmula. Escribe al ángel de la iglesia de. ¿Verdad? Entonces, ahí está la iglesia, está mencionada. Cuando esta iglesia, por ejemplo, la primera, es la iglesia... Esmirna. La primera... Éfeso. Sí, la primera es la de Éfeso. Entonces, es por la importancia que tenía esa iglesia, ¿verdad? Entonces, es una iglesia sumamente importante de muchas culturas, entonces va dirigida ahí. Entonces, veamos entonces. Ver cómo todas empiezan con esa misma fórmula. Escribe el ángel. Ahora, después de esa introducción, sigue el nombre de cada iglesia. Entonces, aquí se van dando los nombres dependiendo la importancia de cada una de ellas, ¿verdad? Éfeso es la primera porque es la más importante en su tiempo, ¿verdad? Sí, era la capital, ¿no? Sí.
Y dice, cuando se queja, primero le da todas sus beneficios, ¿verdad? Sus esfuerzos, su perseverancia. Sin embargo, se queja de que se ha olvidado, ha dejado el amor primero. Dice, no se trata de algo emocional, sentimental, sino que realmente ha perdido lo exigente de la calidad y de la entrega absoluta del corazón. Ya no se fía, ya no se arrepiente, ya no hace lo que tenía que hacer. No está, empezó con muchas ganas, pero fíjense una cosa, cuando nosotros hacemos las cosas desde nuestras capacidades humanas, nos cansamos. Y entonces ya hay un momento de, ay no, ya estuvo, ya hice suficiente. Ya ayudé a esta persona suficiente, o sea, en todo lo que hagamos tenemos un límite. Y claro, es lógico, porque somos nosotros los que estamos actuando desde nuestras propias capacidades. Entonces aquí es donde entra ese espíritu que dinamiza, que energiza, porque él es el que uno da y él pues se va vaciando uno cuando da y él va retroalimentando el espíritu. Pero para eso tiene que estar conectado con ese amor primero, con esa realidad fundante, tiene que tener la conciencia clara. Estaba oyendo yo, por ejemplo, de otro tema en otra clase, trabajando otra clase, decía, cuando Jesús va en la barca y que empieza la gran tempestad, no va dormido, va desmayado. Porque anteriormente el texto dice, pues, que él anda buscando dónde descansar, cómo hacerlo, y no se lo permiten, va por todos lados lo siguen las multitudes, no tiene tiempo ni para comer, ni para descansar, lo buscan por todos lados, al fin se sube a la barca, y entonces va desgastado, desgastado, desmayado. Ahí tenemos una humanidad y vamos viendo cómo esa humanidad se desgasta, ¿verdad? Por esa entrega que él tuvo. Misión. Sí. Entonces se dan cuenta ustedes que tenemos que ir entendiendo en cada iglesia, tenemos que ir entendiendo el sentido exacto, ¿verdad? La primera, pues eso, le faltó realmente esa entrega absoluta, ¿verdad? Pero antes de eso, teníamos, ¿verdad? Que en la introducción, si ustedes se fijaron, es la primera vez que se habla del Día del Señor. ¿Cuál es el Día del Señor? Dominus Dei, el domingo. Sí, yo me puse a buscar a ver si yo lo había leído en otra parte y efectivamente en todos los evangelios dice el primer día de la semana, el primer día de la semana y hasta ahorita él dice domingo, el día del Señor. Es el momento en que tiene la visión, ¿verdad? El domingo. El domingo, día del Señor. Día del Señor. Entonces se va a ir desarrollando antes de las cartas como solo esta figura humana, porque cómo se va a presentar Jesús en esa visión, se va a presentar pues con ciertas como sumo sacerdote, dice. Por su vestidura. O sea, la vestidura va a significar su sacerdocio real. La vestidura, el pelo blanco es su longevidad, o sea, su inmortalidad. Sí, pero hay muchas cosas más que tienen que ver. Todos estos signos, todos estos detalles salen del Antiguo Testamento. No es que él se los esté imaginando nada más. Y entonces, por ejemplo, dice, los candeleros son las 7 iglesias. Las 7 iglesias, sí. Y entonces, primero empieza la figura humana, ¿verdad? Y la figura humana es de Daniel 7:13. O sea, es también un relato apocalíptico. El de Daniel 7:13. Entonces, Apocalipsis, aquí Juan está utilizando esa imagen y la tiene en su visión, ¿verdad? Esa figura humana.
esa figura humana también está en Éxodo 28, del 2 al 4. Ezequiel Ezequiel. 9:2. No, no. Y Ezequiel 1:24. No. No, yo tengo Éxodo 28. O sea, puede ser que esté en Ezequiel, pero yo la cita que tengo es de Éxodo. 28, pues yo aquí están mis citas. Son los, así Éxodo 28, 2, 4, también, Zacarías. Esta figura humana es la única que tiene el derecho, oigan esto, es la única que tiene el derecho de juzgar a la humanidad. Pues. No hay nadie más que pueda juzgar a nadie, porque solo Él conoce los corazones de sus hijos. Él los ha creado, Él los conoce, Él sabe los tiempos, Él sabe los momentos, y solo Él, está claro aquí en Apocalipsis, solo esa figura humana tiene el derecho de juzgar a la humanidad. Y entonces está Éxodo 28, del 2 al 4. También está en sabiduría. Zacarías. Bueno, ahora seguimos con los candeleros, ¿verdad? Estos candeleros son las 7 iglesias. ¿Por qué? Porque acuérdense que las comunidades deben ser luz para las naciones. Por eso los candeleros son las 7 iglesias y en esas 7 iglesias en medio está Jesús, ¿verdad? Entonces, es darse cuenta que ellas no van a caminar con sus ideas, con sus conceptos, ¿verdad? Después se va a ir dando una descripción de la cabeza de esas comunidades. Y también esta descripción va a salir de Daniel 7:9, ¿verdad? El color blanco va a significar la resurrección. Acuérdense ustedes que en la transfiguración también está ese color blanco. Radiante, ese rostro luminoso, ¿verdad? Entonces vamos viendo que todo eso son tomados de citas del Antiguo Testamento donde Dios se manifestaba de esa manera, ¿verdad? También entra hay una metáfora, ¿verdad? De cómo es su mirada, sus ojos, cómo tiene sostenidas esas lámparas, ¿verdad? Signo de poder, de conocimiento, ¿verdad? La mirada penetrante, los pies y la voz, ¿dónde están colocadas esas comunidades? Pues no como en los relatos del Antiguo Testamento, donde los reinos tienen pues pies de barro y van teniendo distintos metales, ¿no? Aquí está sostenido, ¿verdad? Con una fuerza donde se apoya, fíjese qué bonito lo que dice, sobre la fuerza, donde Él es la fuerza donde se apoya la debilidad de la iglesia. Desde ahí está dicho que nosotros, nuestras comunidades, nadie de nosotros es nada. No. Si de alguna manera logramos avanzar en el camino, es por su gracia. Gracias a Él, sí. Y está aquella canción, ¿verdad? Que dice, si no fuera por tu gracia y tu poder, ¿dónde estaría, verdad? Y entonces es como importante darnos cuenta cómo el Apocalipsis a través de tantos signos nos va dando a que nosotros entendamos y veamos quién es Jesús de Nazaret para cada uno de nosotros. Y sobre qué está apoyado no solamente nuestra persona, sino la iglesia misma, la comunidad universal, ¿verdad? Luego, ¿cómo es su voz? Pues su voz es como de aguas torrenciales, ¿verdad? Ahí está Ezequiel, que usted dice, pero va hasta aquí. Ezequiel va representando esa voz que va por partecitas, va dando una serie de citas del Antiguo Testamento. Ezequiel 43:2 y Ezequiel 1:24. Luego también tenemos que esa voz y esos pies donde está sostenido representan
la autoridad y la potencia de la palabra. La mano, la boca, el rostro, todo lo que se va desarrollando, se va presentando de alguna manera, si ustedes quieren, pues tal vez como son ahora las películas de Hollywood, ¿verdad? Con muchas luces, con muchas formas, pues es simplemente el poderío, la majestad para que nosotros entendamos quién es Jesús, ¿verdad? ¿Quién es Jesús de Nazaret? Que luego aquí ya lo tenemos glorificado, ¿verdad? Entonces, todo esto es contemplado por las iglesias con simbolismos de espacio, o sea, espacial y litúrgico. Lámparas, estrellas, ¿verdad? El libro, la lámpara. La iglesia es una lámpara, o sea, una luz que tiene vocación de estrella, porque esa luz va a iluminar a todos al camino, que Jesús es el camino que lleva al Padre. Entonces, fíjense que todo va conectado. El problema es que cuando nosotros no conocemos la mayoría de los textos de la Escritura o le hemos ido dando las interpretaciones superficiales, pues entonces todo esto nos resulta demasiado fantasioso, demasiado imaginativo, pero no lo es. Realmente, volvemos a lo que decíamos al principio, se le está dando ánimos a esta comunidad perseguida que está a punto de ser eliminada, pues, para que sepa, para que mantenga la perseverancia en la fe, para que resista, o sea, que aunque esa tenga esa amenaza, ella se mantenga firme en la fe, y gracias a eso es que estamos nosotros recibiendo estos cursos, porque si no hubiesen perseverado, si no hubiesen tenido ese ánimo, si no hubiesen tenido esa fe, se habrían eliminado, todos habrían dicho, habrían claudicado. Entonces, ya ven, pues ahí tenemos, entonces tenemos la primera parte, el numeral 1, tenemos la síntesis, ¿verdad? Que todo está hecho a través de simbolismos, a través de metáforas, pero que realmente, ¿cuál sería la síntesis ahí? Pues justamente que Jesús es digno de confianza, que nuestra vida, nuestro futuro, nuestro pasado, nuestro presente, está en sus manos, y cuando digo el de cada uno, es porque cada uno es iglesia, cada uno es comunidad, cada uno va formando. Pablo lo va a decir de otra manera, somos piedras vivas, del templo de donde habita el Espíritu. Entonces vamos, y Él es la cabeza, ¿verdad? Por eso se da tanta referencia de cómo es la cabeza. Bueno, entonces ya encontramos la primera parte. Vemos que todas empiezan de la misma manera y todas después del ángel se le va a dar el nombre de la iglesia. Bueno, luego, ¿por qué va ese nombre? Pues ya dijimos, son la universalidad, como dijo Beatriz, la universalidad, representan la universalidad de la iglesia, cada una con sus cosas positivas y negativas. Pero eso lo vamos a ver ya en el segundo. A continuación dice, todas emplean la fórmula. Esto dice, y siguen unos títulos diferentes aplicados a Jesús. Aquí se van dando más. A cada uno le pone una característica. No, ahorita estamos hablando de los títulos diferentes aplicados a Jesús. Comprobar cómo estos títulos están sacados de la visión inicial, que fue la que les dije. Testigo fidedigno, primogénito de los muertos, Señor de los reyes. ¿Sí? Perdón. Estábamos en el patrón que se utiliza en todas las cartas. Entonces, en el primero nosotros estábamos viendo, esos son los beneficios, los que acaba de mencionar usted son los beneficios, ¿no? El amor, lo que vimos antes. Pero ahorita, el primogénito de los muertos, pero eso entra el primogénito de los muertos, aquí dice, ¿no?
No, ahorita estamos viendo, por eso, estamos viendo el patrón que se utiliza en las cartas, ¿o no? No, ahorita estamos en el número 2, que dice, estamos viendo los títulos diferentes aplicados a Jesús. Estamos en el libro, estamos viendo el libro y la Biblia, estamos utilizando las dos cosas. Estamos viendo el numeral 2, que dice, a continuación, la fórmula va diciendo los títulos diferentes aplicados a Jesús en cada carta. En cada carta se va a dar títulos diferentes. Sí, exacto. ¿Ya los vieron? ¿Ya No. los tienen? Perdón, licenciada, ¿en qué página está eso? Mejor díganos la página, por favor. Si yo se los apunté en la agenda. Está en el ustedes 226, cartas de En la las 254, en la 254, la... Porque constatar como con la fórmula conozcas el trabajo personal. No. Se refiere, licenciada, a la parte El donde dice que tiene las 7 estrellas en la mano. Miren pues, pero si vamos, yo por eso les dije que tenían que tener la Biblia y que teníamos que tener el libro. En el libro ya les leí el numeral 1 de la letra B, estructura del septenario de la carta. Eso estamos estudiando desde hace 8 días. Es que eso, así es. En el libro. En el libro, correcto. Entonces, al mismo tiempo estamos leyendo el comentario de la Sagrada Escritura. Correcto, aquí lo tengo. Entonces ya llegamos el número 1 del numeral B. Ahora nos toca el 2. Ver cómo a continuación todas las cartas emplean la fórmula. Esto dice, y siguen unos títulos diferentes aplicados a Jesús. Esto está en la página 254, que yo se los puse desde el principio en la agenda. Ahí sí. Está. Son las dos páginas que tenemos que tener abiertas y la Biblia. Gracias. Entonces, estábamos en eso y después nos pasamos a la visión de Jesucristo. Estábamos hablando de la de Éfeso y luego nos pasamos a la de Éfeso y ahora estamos regresando a la de Éfeso. Pónganme atención. Ahorita estamos en los títulos que se le dan a Jesús. Eso es lo que tienen que buscar en las cartas, no más. Los títulos que se le dan a Jesús. Sí. Los diferentes títulos que cada carta le da a Jesús. Eso es lo único que les estoy pidiendo. Entonces, para eso tenemos que ir a la Biblia. Exacto. Eso es lo que estoy diciendo. Esto dice el que sujeta en la mano derecha de las 7 estrellas. No quiero que me lo lean todo. Busquen ahí ustedes como que están haciendo y vayan sacando. Es un taller el que estamos haciendo. Entonces ustedes lean. Por eso, ese es el primer título. Por favor, Kelly, déjeme hablar. Es que se habla cada momentito y las demás no me escuchan. Mire pues, hay 7 cartas. Bueno, pónganse ahorita en orden. Una lee Éfeso, otra Esmirna, otro Pérgamo, otra, cada una. Y en cada una busquen los títulos que le dan al Señor calladitamente. Usted lo lee, lo escribe y me lo dice inmediatamente y eso es lo que va a pasar usted al portal después sintetizado. Yo voy a leer Éfeso. Yo empiezo con Éfeso. Gracias, Mariel. Bueno, la otra que lea Esmirna. ¿Quién lee Esmirna? Yo leo Esmirna. Muy bien, Kelly Esmirna. ¿Otro Pérgamo? Yo, licenciada. Muy bien, Julita. Sí. ¿Otro Tiátira? Yo. Muy bien, Víctor. Sardes. Y vea que no puede ahorita leer. Yo leo Sardes, licenciada. Muy bien, Carolina. Luego Beatriz le tocaría Filadelfia. Y bueno, a Luis le tocaría la Odisea, pero no está. Pues es que todo estaba fríamente calculado. Bueno, entonces ahí están. Cada uno lo lee calladitamente con su nota de pie de página y ve los títulos que le dan al Señor. Es lo único que necesito que haga. Ver eso, cada uno, con el taller.
¿Cómo van? ¿Pudieron? ¿Ya? Yo tengo aquí el título. A ver, empecemos con el orden que Éfeso. llevan las cartas. Empecemos Bueno. con el orden. Éfeso dice que es el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. También dice que es el que camina entre los 7 candeleros de oro. El que conoce nuestra conducta, nuestras fatigas. Ajá. El que nos conoce. El que tiene paciencia. El que ha sufrido por nosotros sin desfallecer. Ok. Entonces, ¿cuál sería ahí el título que se le da a Jesús en esta iglesia? Bueno, el Todopoderoso, porque si tiene las 7 estrellas en su mano derecha, o sea que es fuerte. Pero mire, Mariel, mire qué interesante. Sí. Todo lo que usted está diciendo está bien. El Todopoderoso tiene pero ve al final, al vencedor le permitiré comer del árbol de la vida. O sea, es Dios. Es que acuérdense que Dios fue el que puso el límite. De este árbol no comeréis. Vaya, aquí está. Al vencedor le permitiré comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. O sea, Él es el que va a dar, Él es el único que puede otorgar la vida. Él es el único. Es Dios. Él es Dios, muy bien. No solo tiene el poder de Dios, es Dios. Este es un título que en ningún evangelio está puesto. Que se diga que Jesús es Dios, no hay en ningún evangelio. En Dices, el único. Yo soy. En yo el soy, único, dice. Exacto. Pero eso en sí el dice. único, eso sí dice, pero en el único, es Tomás cuando mete su mano que dice, Señor mío y Dios, es el único. Dios mío, sí. Es el único. Sí. Que la comunidad lo acepta como Dios, solo es Tomás. Entonces vea usted qué título se le da aquí, no el Mesías, no el Redentor, no el Salvador, sino Dios. Que el que tiene aquí, ¿lo captan o no lo captan? Sí. ¿Lo capta, Mariel? Sí, es Dios el único que puede otorgar. Y es que usted lo dijo, el Todopoderoso tiene toda la ciencia, tiene todo el conocimiento, tiene las 7 estrellas, tiene las 7 lámparas, o sea, está sosteniendo las lámparas para la tierra, pero para una vida en el cielo, o sea, para que trascienda, o sea, la lámpara no es solo para que veamos la realidad terrena, sino para que trascendamos a las estrellas. Entonces eso solo lo hace Dios, es Dios. Sí. ¿Estamos? Sí. ¿Dudas, preguntas? No. Va, entonces, otro título es Dios, pero vean dónde está la cita. Vean, por favor, dónde está la cita, porque eso es lo que tenemos que fijarnos. Ahora es Mirna. No se le oye. Ajá. También dice que es Dios, porque dice que es el primero y el último. Muy bien. Y también dice que es el resucitado, porque dice estaba muerto y revivió. Y como tal, pues también diría que es el Redentor, porque para eso murió y resucitó. Y es el único que puede dar la corona de la vida. La corona de la vida. Es el único que puede realmente al final decir si realmente la persona fue o no fue. Es el único. Fíjense por qué la iglesia jamás va a poder decir si Judas se condenó o no se condenó. Sí, solo él puede juzgar, es el juez. Bueno, pues es porque es Dios. Exactamente. Pero vea cómo lo dice ahí, ¿verdad? Entonces ahí se va respondiendo entonces, ¿por qué celebramos a Jesús como fidedigno, como primogénito, como Señor? ¿Por qué? Pues porque aquí está diciendo lo que hace. Aquí está diciendo lo que es Dios, perfecto. Cosa que vuelvo a repetir, no está dicho en ninguno de los evangelios. Claro que Pablo en las cartas va a poner que es el Señor.
el Adonai, ¿verdad? Pero vean aquí, ¿verdad? Va como ya aquí es el testimonio de las comunidades. Ok, veamos Pérgamo. Sí, acá dice, licenciada, así habla el que tiene la espada aguda de doble filo. Esa sería la palabra, ¿verdad? Exacto, La muy palabra bien. que- Entonces, la palabra de Dios, la que creó en Génesis, esta palabra, pues no solo tiene la capacidad de dar vida, esa palabra, sino también ahora, ¿qué hace? Ahora también se da, dice que le dará el pan, el maná misterioso, que ese sería el pan de la vida, el mismo Jesucristo, considero yo, ¿verdad? Con un nombre nuevo. Entonces, la piedra blanca dice que es presagio de felicidad. Pero fíjese al final, Julita, daré del maná escondido. ¿Quién dio el maná a los israelitas? Dios. Bueno, pues aquí está. Dice, al vencedor daré del maná escondido, le daré la piedra blanca y grabado en ella un nombre nuevo. Todo lo hace nuevo, es una realidad. Es lo mismo de Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Es lo mismo. Esa fue la primera lectura después de la resurrección, casi la segunda semana diaria que se leyó todo el capítulo 3 de Nicodemo, porque es importante que entendamos que Jesús da una vida nueva. No podemos seguir con las mismas estructuras, no se puede. En algún lugar estamos mal, en algún lugar, no puede ser. Si estamos en esa relación, en esa amistad, tiene que ir la novedad por delante, ¿verdad? Ese nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. O sea, es una intimidad es una relación de intimidad con Dios. Entonces, vamos viendo que las cartas, los títulos que van dando, pues aquí es el que provee, el que da la vida, el que da que dijera yo, el que logra que pasemos los límites, pero todo es obra de él. Y entonces el nuevo título que se va presentando a través de estos signos, los tenemos todos en el Antiguo Testamento que lo ha hecho Yahvé, ¿o no? Sí, correcto. Él le dio la corona a Saúl y él le dio la corona a David. Cada rey fue ungido por un profeta y ese profeta fue escogido por Dios, ¿sí o no? Entonces, sí, ahora tenemos a Jesús que corona a la humanidad, a los que realmente llegan fielmente hasta el final. Ahora miremos la otra iglesia. Esta dice, Pérgamo. sí, no, es Tiara. Tiatira. Tiara. Dice, a sus hijos los heriré de muerte, así entenderán todas las iglesias que yo soy el que escudriña el corazón y la mente, dando a cada uno según sus obras. Al final dice, será como yo que recibí de mi padre este poder. Entonces, ¿le podríamos llamar ahí poderoso? ¿El título? El tema aquí, sí, en todos es poderoso, ¿verdad? Porque es Dios. Pero básicamente aquí, el que permanezca fiel le daré el poder sobre las naciones, los apacentará con vara de hierro, los quebrará como vaso de arcilla. Todas esas imágenes son de los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Vemos el tema de todo lo que está mencionando aquí. En el último domingo de Pascua que tuvimos antes de Pentecostés, después de la ascensión, es ¿verdad? Sí. A Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me quieres?
apacienta a mis A mis ovejas. ovejas. Ok, entonces aquí está, al vencedor. Los apacentará con vara de hierro, los quebrantará con vaso de arcilla, como vaso de arcilla. Es el poder que recibí de mi Padre. Y le daré la estrella matutina. Entonces, aquí las mismas prerrogativas. Fíjense que esto es una cosa completamente, que dijera yo, innovadora, ¿verdad? Porque nosotros a veces les damos mucho sentido o privilegio a los santos, ¿verdad? Como héroes, y lo son, no es que no lo sean, pero lo son porque le permitieron justamente esto. A la gracia la recibieron, la permitieron, la desarrollaron. Es la gracia la que actúa en ellos. No son sus capacidades, tienen mérito. El mérito es abrirse a la gracia, abrirse al amor. Y es el amor de Dios quien actúa en ellos. Esto es lo que vamos viendo en las cartas. Él es el que está actuando en cada una de estas iglesias, ¿sí o no? La otra. Esa Filadelfia, Betsy. Y toca la de Falta Sardes. Sardes, sí. Sardas. Solo perdone, ¿cómo quedaría Mire, entonces yo, para Dios en la iglesia de Tiatira? Tiatira. Todas las citas que hay, el de apacentar apacentar a la humanidad, ¿cómo lo va a hacer? Pues lo va a hacer como dicen los profetas, la arcilla que se vuelve a remodelar, otra vez el tema de Nicodemo, nacer de nuevo, volverla a hacer, ¿verdad? Dios que hace esa obra, si hay que quebrar, quiebra, si hay que herir con el hierro lo hace, ¿verdad? Pero al final está la estrella matutina, o sea, la primera estrella de la mañana, o sea, el inicio, la novedad, un horizonte totalmente nuevo para nosotros. Es decir, acuérdense que el contexto es que está dando esperanza a los que van a matar, ¿verdad? Entonces, ellos deben de saber que si son fieles, que si se mantienen en la lucha, pues van a tener, es que con palabras no se puede como definir, entonces hace uso de muchas metáforas. La estrella matutina, el árbol de la vida, la corona, es decir, vas a tener lo que no te imaginas, pues, hasta lo que ni siquiera puedes tener idea. Pero eso no es algo que lo está negociando, por decir así, con un ser humano, es simplemente con Dios, ¿verdad? Las comunidades están ahí porque este personaje tiene gran atracción y queremos seguirlo y queremos caminar con él. Entonces luego sigue la de Sardes. bueno, yo encuentro que aquí él se presenta como Jesucristo se presenta dotado de la plenitud del Espíritu Santo, que tiene los 7 espíritus de Dios. Hace referencia a él cuando dice, espérenme un segundo, vestidos de blanco se pasarán conmigo porque son dignos. También el vencedor se vestirá de blanco y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea que él tiene el poder de decir quién está ahí o quién no, se está dando como Dios en ese sentido. También como testigo ante el Padre, porque dice lo confesaré ante mi Padre. O sea que él va a dar testimonio ante el Padre, que es el único que como el intermediario, el intercesor, el único que el único que puede hablar por nosotros ante el Padre. Y ahí ese vestirá de blanco y no borraré su nombre del libro de la vida, es la vida eterna, lo que promete. Y yo vine a darles vida y vida en abundancia. Aquí está.
es la resurrección eterna, es la confianza de que no se van a quedar metidos en el sepulcro. ¿Se fijan? Que todo esto, el contexto es, miren, lo que están sufriendo no es por gusto, denle, este es el sentido que le tienen que dar. Esta es la última lucha. Es decir, cuando Pablo va a poner otro ejemplo muy similar, también es una metáfora de los Juegos Olímpicos. Si hacen tantos esfuerzos para tener la corona de laurel, ¿verdad? Y van ahí agotados y cansados y con sed y todo lo demás, pues entonces, imagínense, es una corona de laurel. ¿Qué es eso? ¿Cuántos esfuerzos por tener qué? Lo que quieran, que se esfuercen. Y no es que esté diciendo que no hay que esforzarse en las cosas humanas cotidianas. Claro que hay que esforzarse porque ha dado talentos. Pero al final del tiempo, todos esos son medios, nunca son fines. Aquí está presentando el fin de nuestra verdadera realidad que vivimos, el verdadero fin. Todo lo anterior, todo lo que nosotros hagamos son medios para descubrir, para dar gloria, para alabar al que debemos de darle por justicia el lugar que le corresponde. Que trabajamos para tener una casita, perfecto, pero Él nos da la vida para poder tener salud, y luego nos da el trabajo, y luego nos da la posibilidad, y luego entonces, por justicia, a Él el honor y la gloria de cada cosa que va pasando, ¿verdad? De todo. Bueno. Aquí también encuentro que hace una, como es una semejanza como a las 7 vírgenes. Ajá. Porque dice, si no estás en vela, vendré como ladrón, sin que sepas a qué hora llegaré. Es lo ¿Verdad? mismo de la parábola de las 7 vírgenes. Se da cuenta de las prudentes, ¿verdad? Ajá. Ahí es donde yo les digo que nosotros tenemos que darnos cuenta de los relatos del Evangelio, de las parábolas, incluso del Antiguo Testamento, para irnos dando cuenta que Jesús realmente, pues, es el cumplimiento de todas las promesas hechas desde la antigüedad. Y por eso se van dando las citas, y como se supone que nosotros conocemos el mensaje de Jesús y pues encarnamos, pues aquí no nos encontramos perdidos, cabal como usted acaba de hacer ahorita. Aquí encuentro una referencia al ser prudente, al estar atento, al estar vigilante. Aquí ya entran elementos del Evangelio que Jesús ha propuesto para que nosotros verdaderamente no caigamos en la tentación, ¿verdad? Y no se nos cierren las puertas. ¿Se fijan? Bueno, sí. Veamos la otra. Ahora pues sí, creo que es Filadelfia. Ahora sí. Yo lo que puedo ver aquí, Betsy, es que es el dueño de todo. Ajá. Porque dice que es santo y verdadero y el que tiene la llave del reino de David. Cuando él abre, nadie puede volver a cerrar, y cuando cierra, nadie puede volver a abrir. Uh-huh. Yo creo que como dueño, si uno tiene las llaves, ¿verdad? Uno decide quién entra, quién sale, ¿verdad? Entonces yo lo llamaría Dios, el dueño de todo. Ajá. No sé quién más habla por ahí. No, pero espérame un momentito, voy a ver. Ay. Abra su micrófono, Bea. Beatriz se salió. No, ahí está. Abra su micrófono. Ahí está. Ahora sí. Okay. Muy bien. Eso es lo que yo puedo entender, que es Dios el dueño de todo. Uh-huh. El dueño de todo. Muy bien. Entonces, aquí hay una promesa de que su llegada es inminente, ¿verdad? Y a veces nosotros, pues, como que acuérdense que en la Eucaristía nosotros decimos, ven Señor Jesús, y como que ya se ha tardado tanto en regresar, ¿verdad? Sin embargo, su regreso es inminente.
Y tenemos que tener claro eso. Y luego, el tema de la nueva Jerusalén, con el cielo nuevo, la tierra nueva, toda la novedad siempre que va presentada con él, ¿verdad? Entonces, siempre entendiendo, no como que Jesús viene a corregir algo que hizo mal el Padre o que estaba mal hecho, no, sino que igual que en el judaísmo, va dándole el verdadero sentido, y vean lo que voy a decir ahorita, el verdadero sentido del sufrimiento. Porque miren, no necesariamente vamos a ser perseguidos y nos van a matar y nos van a hacer esto, pero siempre estamos pues en las circunstancias adversas y tenemos que aprenderle a dar el sentido a lo que estamos viviendo. Adverso, difícil, pueden ser enfermedades, pueden ser temas económicos, pueden ser todos los temas que nos duelen, que nos hacen sufrir. Y darle sentido no quiere decir evadirlo, quiere decir, pues, tener en primer lugar la confianza que no estamos solos. Eso es lo que está diciendo todas las cartas. No estamos solos. Está sostenida nuestra fe, que es un don, está sostenida por su presencia, por su promesa, por su espíritu. Es Dios. Y nosotros, por supuesto, que creemos que es Dios, pero también entendemos que todos estos méritos los ha ganado como un humano entre nosotros, porque Dios se encarnó para poderse hacer más cercano a nosotros, más sensible, más tangible, más visible. Y ciertamente nosotros a estas alturas pues no lo vemos, ¿verdad? Físicamente, con los ojos biológicos no los vemos. Pero justamente estas cartas van dando ese sentido a gente que tampoco lo veía con ojos biológicos, pero que sabía, que estaba consciente en quién creía, a quién seguía y qué mensaje era el que debía anunciar. ¿Quién me falta? Ya fueron todos, ¿verdad? Solo faltaría la de Luis y se acabó, que sería la otra. Bueno, fíjense que entonces ya se acabó el tiempo, pero solo les voy a robar un minutito. Entonces, aquí vemos los distintos títulos que se le aplican a Jesús y son con distintas formas, distintos signos, se va presentando que Él es Dios, con diversidad de temas, incluso del Antiguo Testamento, se va dando la certeza de por qué se celebra a Jesús como Dios, por qué le damos esa realidad, esa divinidad. Luego, en esto mismo, en el 3, que es el que tocaría, se fijan que vimos en cada carta que conoce, ¿verdad? Y luego da la parte positiva de lo que conoce y luego da la parte negativa. Sin embargo, aquí dice en el libro, estoy en el libro, en la página 255, en la carta quinta y en la carta séptima se indica primero lo negativo, o sea que casi en todas las cartas primero va lo positivo y después va lo negativo. Pero en la carta quinta y en la séptima da primero lo negativo. Por favor, eso para que lo verifiquen y si encuentran una razón por qué lo hace. Luego, en el numeral 4 dice, comprobar esta fórmula, pero tengo contra ti. Esa es la fórmula que se va a utilizar en todas las cartas, o sea, los defectos de la comunidad, ¿verdad? Pero, otra vez, en la quinta y en la séptima, donde se ha invertido en el orden, las cartas segunda y sexta no se indica nada negativo. Fíjense bien, en la segunda y la sexta no hay nada que se le reproche. Por favor, notar eso en la nota de pie de página. Luego en el 5, señalar la llamada al arrepentimiento que viene a continuación
en todas las cartas, pero otra vez, en la segunda y en la sexta no hay esa llamada al arrepentimiento. Entonces vean, en la segunda y en la sexta la fórmula no se repite. Entonces, en la nota de pie de página de su Biblia, ustedes deben de encontrar por qué no se repite, cuál es la razón. ¿Se fijan? Sí. Solo es fijarse en el libro y ver en la nota de pie de página. Luego, ver que todas las cartas tienen la fórmula de advertencia. El que tenga oídos, que oiga al espíritu de la iglesia. Así como también tiene la promesa que mantengan los fieles. Y observar, ¿qué es lo que hay que hacer? Observar si en todas, en el mismo lugar, pero en la carta cuarta y séptima, la advertencia viene a continuación de la promesa. Porque aquí en las otras cartas primero va la promesa y primero va la advertencia y después va la promesa. Y aquí dice en la cuarta, la advertencia viene a continuación de la promesa. Primero se da la promesa en la cuarta y en la séptima y después se da la advertencia. O sea que se invierte. Y entonces tratar de descubrir la estructura concéntrica. Quiere decir que ahí hay una fórmula que está desarrollada aquí en un cuadrito que le presenta la 4 en el centro, la carta dirigida a la cuarta iglesia y luego las otras 3 a la orilla, pero que esta está en el centro y que ustedes traten de ver ahí la estructura de las 7 cartas. Dice, para ello, además de lo que acabamos de ver, se puede mirar en qué carta se menciona a los nicolaitas y a los judíos, y en qué se diferencia la cuarta del resto de las cartas, puesto que está en el centro. Entonces, esta es la estructura que les presenta. Es importante eso que acabamos de hacer porque luego los otros temas de las 4, las trompetas, de los sellos, de las copas, ya solo van a encontrar, van a ser un complemento de estas mismas cartas. Entonces, es muy sencillo porque lo que está poniendo en el centro de todo es a Jesús, en el centro de la comunidad. Y todas sus promesas y todas las expectativas de las comunidades, pues se centran en él. O sea que todo el tema es cristocéntrico. Todo va jugando en relación a Jesucristo, que ha padecido, que ha muerto, que ha resucitado, y que todo esto ha sido un tema de fidelidad, de amor, de lealtad, de una misión cumplida, pero que la misión no era precisamente venir a morir, era darnos a conocer el rostro de Dios, que es amor, pero no le gustó a la gente, y entonces a pesar de eso, él continúa con su misión hasta los últimos acontecimientos, hasta los últimos temas de su misión. Bueno, ya les quité mucho tiempo. Muchas gracias entonces. Si tienen dudas, me preguntan para terminar el trabajo y tienen los 8 días. Es muy sencillo, solo sigan leyendo con el cuaderno y las notas de pie de página y ahí están las aclaraciones. Muy bien. Perfecto, licenciada. Está bien, licenciada. Muchas gracias. A Gracias. ustedes, feliz tarde. Gracias igualmente. Buenas tardes. Carolina, quiero preguntarle algo. Con gusto, licenciada. Espéreme, solo voy a acabar la grabación. Sí, dígame. Ahorita, permítame un momentito. Ay, es que